Pedro dice que en la tercera ocasión, él, bajo juramento de maldición, dice: yo no conozco a Jesús. Y esto es muy serio. ¿Por qué, hermano? Porque lo primero es que la ley impide el juramento. La ley condenaba el juramento. La única persona con autoridad para jurar era Jehová. Y juraba por su propio nombre, porque Él es el soberano. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Ahora, los hombres no podían jurar, pero Pedro juró. Y como si fuera poco, Pedro le agregó a ese juramento maldición. Es decir, yo no sé de quién me están hablando. Es decir, Pedro caminó 3 años y medio con Jesús y él está diciendo bajo maldición: yo no conozco a ese hombre. Dios te bendiga de una manera muy especial. Bienvenido a tu espacio Saliendo del Anonimato. Que el Señor bendiga tu familia, bendiga tu trabajo, que el Señor bendiga tu empresa y bendiga todo lo que tú emprendas. Hoy tenemos una persona muy especial, alguien que Dios lo está usando de una manera muy agradable, gloria al Señor, porque ha puesto una palabra fresca en su boca, gloria al Señor, una palabra que bendice a cada uno de nosotros. Vamos a dejar que Él se presente. Amén, gloria al Señor. Deseamos que Dios bendiga a cada persona que está sintonizando este espacio Saliendo del Anonimato. Quien les habla, su hermano Will Evangelista, y para mí es un placer compartir con ustedes en este hermoso día. Adelante. Pero hoy no estamos solos, tenemos una persona también que está con nosotros y nos está acompañando, el cual Él estará presentándose. Dios te bendiga, Dios guarde, la paz del eterno Elohim sea con cada uno de ustedes, los que están sincronizando este espacio, Saliendo del Anonimato. Así que hoy traemos una persona, un ministro del Señor, ya Él se ha presentado. Yo sé que hay una palabra de revelación, de cambio y de regeneración para tu vida. Así que mantente en expectativa que Dios va a traer algo poderoso en el nombre poderoso de Jesús. Así le vamos a dar espacio al ministro para que Él fluya de la manera que el Señor, aleluya, lo dirija. Amén, gloria al Señor. Les invito pues a abrir la palabra de Dios desde su casa, ahí donde se encuentran. Y vamos a leer en Juan capítulo 21, verso 17. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice de la manera siguiente: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria al Señor. Gracias, Jesús, porque tus palabras son vida. Tus palabras son aliento a nuestra alma. Ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendice a cada persona que estará escuchando esta palabra, Señor. Que tu palabra sane toda enfermedad, que tu palabra rompa toda cadena, que tu palabra fortalezca a aquel que está debilitado, Señor. Que tu palabra levante a aquel que está caído y que restaure al que está destruido, pero sobre todo que salve al perdido que ha de escuchar esta emisión de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo quisiera ponerle como tema a este hermoso espacio de reflexión, ¿verdad? Dios no ha terminado contigo. Yo sé que es una declaración muy escuchada, pero quisiera tomar el trasfondo de la historia de Pedro para poder transmitirte la enseñanza que la Biblia aquí nos está dejando. Dios no ha terminado contigo. Hablar de Pedro es hablar de un discípulo proactivo, de un discípulo inquieto, de el discípulo que más se movilizaba dentro del grupo de los 12. Pedro era el primero que estaba caminando, Pedro era el primero que estaba respondiendo, Pedro era el primero que estaba en movimiento, alabado sea el nombre de Jesús. Y la palabra enseña que en la primera ocasión, cuando Jesús ve a Pedro enmendando sus redes, porque ya su jornada de pesca había terminado, en esa primera ocasión Jesús le dice: sígueme. Fue el primer llamado directo de parte de Jesús a la vida de Pedro. Y Pedro dice que dejó las redes y comenzó a seguir a Cristo. La segunda ocasión, cuando Jesús utiliza esta declaración, es cuando están en alta mar, que dice que se desata una gran tempestad de viento y las olas comienzan a azotar la barca. Y dice que Cristo se pone en pie, reprende el viento y el mar hace grande bonanza. Y esto me enseña que toda reprensión de Jesús trae
trae bonanza, Amén. aleluya, a la vida que la recibe. Y Pedro, cuando intenta Jesús acercarse a él, Pedro cae de rodilla y dice: aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Pedro se sentía indigno, porque dentro de su mentalidad había una cuestionante. Él decía: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, Pedro no conocía la magnitud del Cristo que le seguía, del Cristo que estaba dentro de la barca donde él estaba en alta mar. ¿Y sabe qué? Cristo le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Por segunda ocasión, Jesús le hace el mismo llamado y le dice: sígueme. Aleluya. Pasaron algunos acontecimientos en la vida de Pedro, donde Pedro manifestó esa proactividad de la que estamos hablando. En una ocasión, en Mateo capítulo 16, Jesús pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y ellos comienzan a dar respuesta de lo que hablan los hombres. Pero Cristo luego dirige la pregunta al círculo interno de sus discípulos y Jesús le dice: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro es el único que responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y Cristo le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un capítulo más adelante, Mateo capítulo 17, dice la Biblia que Jesús estaba en un monte y dice que allí se transfiguró mientras oraba, porque yo creo que la oración es lo que va a provocar que tú seas transicionado de nivel, que tu identidad sea, aleluya, progresiva y desarrollada ante la presencia de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? Pedro comenzó a decir: Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti. No me sorprende que Jesús, aleluya, que Pedro haya mencionado a Jesús. Lo que me sorprende es que Pedro identifica a Moisés, que vivió 1500 años antes que él, y Pedro identifica a Elías, que vivió aproximadamente 1000 años antes que él. No había estatua, no lo podía conocer de manera lógica y razonar, porque vivieron en épocas diferentes. Ahora, Pedro andaba en el capítulo 16 bajo un ambiente de revelación tan fuerte, que en el capítulo 17 Pedro, por el Espíritu, identifica a Elías y también a Moisés. Eso es algo impresionante. O sea, Pedro era muy activo. Cristo por tercera ocasión anuncia su muerte y la palabra de Dios enseña que Pedro dijo: Señor, a donde tú vayas yo iré. Si fuese posible, voy a morir contigo. Aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Pero llegó el escenario donde Pedro tenía que probar esa declaración, porque toda declaración que sale de nuestra boca, Dios está preparando un escenario para probarla. Yes. Si tú dices que amas a Dios, llegará un escenario de prueba a tu vida, donde tendrás que evidenciar que ciertamente tú amas a Dios. Yes. No basta con emitir un cántico de decir: yo te amo, Jesús. No basta con declarar que tú lo amas, aleluya. Tu vida tiene que ser un reflejo del amor de Dios, un proyector del amor de Dios, aleluya. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Que llegó el escenario, dice que a Cristo lo van a apresar, y cuando a Cristo lo van a apresar, la palabra de Dios enseña que en el huerto de Getsemaní, el discípulo que saca espada se llama Pedro, y Pedro le cortó la oreja al siervo de un sumo sacerdote. Este siervo se llamaba Malcos. Así mismo dice la Biblia, y dice la palabra de Dios que Cristo toma la oreja, la pone en su lugar y le sana la oreja a este hombre. Ahora, algo me llama la atención de esta acción de Pedro, que caminó 3 años y medio con Jesús, fue enseñado con el mejor maestro, que era Cristo, por 3 años y medio. Este hombre tuvo la oportunidad de ver a Jesús haciendo milagros durante 3 años y medio, pero Pedro todavía tenía espada, no se había despojado de la violencia, no se había despojado del viejo hombre. Y esto me enseña que podemos durar tiempo caminando con Jesús y no ser transformado, aleluya. Podemos durar tiempo caminando con Jesús y nuestra identidad no seguir las pisadas del maestro, aleluya. Pedro tenía espada, pero Cristo toma la oreja, la pone en su lugar, la restaura, aleluya. ¿Usted sabe por qué? Porque todo siervo de un sumo sacerdote tenía un sueño, quería ser un sacerdote en el futuro, pero la ley decía
decía que nadie con un defecto físico podía convertirse en sacerdote. Cuando Pedro le corta la oreja, Pedro le está arrancando su sueño, Pedro le está arrancando su esperanza, Pedro le está arrancando su razón de vivir. Ahora Cristo toma la oreja, la pone en su lugar, dando a entender que Jesús es aquel que restaura tus sueños caídos, que Jesús es aquel que restaura tu esperanza cortada, que Jesús es aquel, aleluya, que toma tu propósito que ha sido cortado de ti y lo pone en su lugar. Pero a la vez le está dando una enseñanza a Pedro. Le está diciendo: Pedro, la espada no es para usarla en contra de tu prójimo. Aleluya, tienes que soltar la espada, tomar la oreja con tus manos y restaurar. Alabado sea el nombre de Jesús. Es decir, Pedro, tú tienes que ser un ente de restauración y no un ente que mate la fe de los demás. Porque Dios no te llamó a matar la fe y los sueños de los demás. Dios te llamó a restaurar la vida de las demás personas. Ahora este Pedro, cuando se llevan a Jesús preso, dice que a Cristo lo introducen en la casa de los sumos sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que había una fogata en el patio. Habían personas allí reunidas para contemplar el juicio que se le estaba haciendo a Jesús. Y Pedro llega, se une a un círculo social, comienza la conversación. Imagínese usted que hablaban de Jesús en aquel lugar. Es un blasfemo, porque siendo hombre, aleluya, él se hace semejante a Dios. Este hombre echa fuera a los demonios por Belcebú. ¿Qué se comentaba de Jesús en ese grupo? Se criticaba, decían: este es un falso profeta, este no es el Mesías, este no es un enviado de Dios. Y en todo ese momento Pedro había guardado silencio, aleluya. Pedro ni siquiera había abierto la boca y ya con su silencio estaba negando a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros callamos para poder encajar dentro de un círculo social. Alabado sea el nombre del Señor. El Pedro que dijo: nunca te negaré, Señor, estaba en silencio mientras las personas hablaban más del Cristo al cual él servía. Pero eso no es lo que me impacta. Lo que me impacta es que una persona del grupo dice: hey, pero yo como que te conozco a ti, tú como que has andado con el que está siendo juzgado allá adentro. Y Pedro dice: no sé de qué me estás hablando. Por segunda ocasión alguien se le acerca y dicen: hey, tú como que te pareces a él. Y Pedro le dice: no sé de qué me estás hablando, o sea, yo no conozco a ese hombre. Por tercera ocasión a Pedro se le identifica y le dice: es que aunque tú intentes negarlo, tú, aleluya, tu forma de hablar se parece, tú eres Galileo como él, tú tienes el mismo acento, tú hablas como él habla, aleluya. Llegarán momentos en tu vida donde tratarás de negar a Cristo, pero en ese momento alguien del círculo social se va a poner en pie y va a decir: hey, aunque no te veo con Biblia aquí, tú pareces como cristiano, tú pareces como cristiana, hay algo en ti que es diferente a este grupo. Alguien dice: gloria al Señor en esta hora, aleluya. Hay algo en ti que no se identifica con el grupo que está aquí. Aunque tú quieras soltar la toalla, aunque tú no quieras hablar de Cristo, alguien del grupo social en el que tú intentes cajar te va a decir: varón, no te conviene, no te luce actuar de esa manera, sierva, no te luce, aleluya, hablar de X forma. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo vengo a decirte que no importa el círculo social en el que tú te estés movilizando, nunca niegues a Jesús. Aleluya. Amén. Es impresionante esto. ¿Por qué? Porque Pedro dice que en la tercera ocasión, él, bajo juramento de maldición, dice: yo no conozco a Jesús. Y esto es muy serio. ¿Por qué, hermano? Porque lo primero es que la ley impide el juramento. La ley condenaba el juramento. La única persona con autoridad para jurar era Jehová. Y juraba por su propio nombre, porque Él es el soberano. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no tiene que darle cuenta a nadie. Ahora, los hombres no podían jurar, pero Pedro juró. Y como si fuera poco, Pedro le agregó a ese juramento maldición. Es decir, yo no sé de quién me están hablando. Es decir, Pedro caminó 3 años y medio con Jesús y él está diciendo bajo maldición: yo no conozco a ese hombre. Usted sabía que el pecado de Judas y el de Pedro no se llevaban mucho. La diferencia que separa a Pedro de Judas es la humillación que Pedro manifiesta. Así es. Pero mire qué interesante. Dice la Biblia que cuando Jesús sale de la casa, que mira a Pedro, la mirada de Jesús fue como un rayo láser que penetró lo más profundo del ser de Pedro. Y una simple mirada, sin Jesús hablar, una simple mirada quebró a Pedro.
como una vasija quebrantada. Eso es terrible, hermano. Una mirada de Jesús es demasiado potente, hermano. Aleluya. Y hay gente que están pidiendo un toque de Dios. Una mirada de Jesús es demasiado fuerte, hermano. Imagínese una palabra. Imagínese después un toque de Dios. Sería algo terrible, catastrófico, ¿verdad? Entonces, Pedro se quiebra y se va a un lugar separado y comienza a llorar. Es decir, el círculo social es testigo del error de Pedro, es testigo de la negación de Pedro, pero en la humillación solo había un testigo y era Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque él se apartó a un lugar. Y esto nos enseña que muchas veces hay muchas personas que serán testigos de tu caída, serán testigos de tu error, serán testigos de tu falta, pero pocas personas serán testigos de tu humillación. Por eso hay personas que son muy ligeros a la hora de hablar de una persona que ha fallado. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el secreto solo están tú y Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero escuche que es lo impresionante. Por el error de Pedro, usted y yo pudiésemos haber dicho: nunca más serás apóstol, nunca más vas a predicar, nunca más vas a pastorear, Pedro, nunca más ejercerá un ministerio, nunca más echará fuera demonios, nunca más vas a experimentar la sanidad a través de tus manos. Yo sé que usted quizás lo hubiese descartado. Un creyente del siglo XXI, de 2021 años después, hubiese dicho: Pedro, ya tú no calificas, vamos a meter a Matías en tu lugar, vamos a meter a José de Arimatea en tu lugar, Pedro, porque lo que tú hiciste fue muy catastrófico, lo que tú hiciste fue algo terrible, negar al maestro bajo maldición. Pero escuche que dice en el capítulo 21 que leímos. La Biblia enseña que Pedro se había olvidado de que Jesús había resucitado. Por tercera ocasión Jesús se le presenta a ellos en la playa después de haber resucitado. Y escuche que es lo que me llama la atención. Pedro andaba con 6 discípulos. ¿Qué estaba haciendo Pedro en el mar? Pedro estaba pescando. ¿Cuál era la pesca? La pesca de peces literales. Es decir, que Pedro volvió a su antiguo oficio. Cuando nos olvidamos del llamado, cuando nos olvidamos de la presencia de Dios, aleluya, eso va a provocar que volvamos a las fronteras de Egipto, a las fronteras del mundo, que volvamos a tomar lo que antes habíamos desechado. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, aleluya, que aunque tú sueltes el llamado, las pisadas, las huellas de Jesús van a caminar, aleluya, alrededor de tu vida para acordarte que todavía necesitas seguir a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero escuche que lo interesante: Jesús se aparece en la playa y mientras Jesús va caminando, los discípulos están intentando pescar algo, pero no encontraban nada. Y dice la palabra de Dios que Jesús, al observarlo, le dice: lancen la red a la derecha. Los pescadores expertos lanzaban la red a la izquierda, pero Jesús le está diciendo: tírenla a la derecha. Porque a Jesús le encanta, aleluya, obrar de la manera que tú no lo estás esperando. A veces tú crees que Jesús va a obrar cuando tú lances la red a la izquierda, y Jesús te está diciendo: el milagro está a la derecha. Porque los peces obedecen a su creador. Alabado sea el nombre de Jesús. Las bendiciones tienen una fuente y se llama Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestro propio esfuerzo es difícil que podamos capturar las bendiciones, pero con la palabra de Jesús y la fe puesta en acción, las bendiciones van a quedar atrapadas dentro de la red. Mi alma bendice el nombre del Señor. Pero escuche bien, Jesús le dice: tira la red a la derecha. Cuando la lanzan, atrapan 153 peces. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos atrapan esta cantidad de peces, ellos vienen a la orilla. Pero mientras vienen a la orilla, el discípulo llamado Juan le dice: Pedro es el maestro. Pedro se lanza al agua y comienza a vestirse. Y cuando se acercan a la orilla, dice que Jesús estaba sentado y había una brasa encendida. Y comenzó Jesús a cocer pan. Y dice que le pidió 2 pescados y comenzó a hacerle peces asados. El Cristo resucitado le estaba preparando desayuno a sus discípulos. Yo creo que este desayuno era más costoso que un restaurante de un hotel de 7 estrellas.
ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué privilegios tuvieron estas personas. Ahora, algo me llama la atención. Ellos están comiendo, pero cuando terminan de comer, en el capítulo 21, verso 15, dice que comienza Jesús a hablar, comienza la conversación. Y la conversación no inició con Tomás, la conversación no inició con Juan, la conversación no inició con Andrés, la conversación no inició con Bartolomé. ¿Usted sabe con quién inició la conversación? Inició con Pedro. ¿Por qué? Porque había algo pendiente con Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué había? Habían gentes y también había fuego. Ahora Pedro está junto a Jesús. Había gente, 6 discípulos más aparte de Pedro, y también había fuego. Aleluya. Predicador, ¿qué usted quiere decir? Que en el mismo escenario que Satanás te avergonzó, en ese mismo escenario Cristo te va a restaurar, te va a levantar y te vino a decir que Dios no ha terminado contigo. Aleluya. Aleluya. Pero escuche que es lo impresionante. Cuando Jesús llega a la playa, Jesús no comienza a decirle Pedro, hijo del diablo. Jesús no comienza a decirle Pedro, traicionero. Jesús no comienza a decirle Pedro, eres un pecador. No. Aleluya. Jesús no comienza a decir Tomás, incrédulo. Jesús no comienza a decirle a los discípulos, me abandonaron en mi peor momento. No. ¿Usted sabe cómo Jesús le llama? Jesús le dice, hijitos míos. Aleluya. Aunque me fallaron, ustedes siguen siendo mis hijitos. Yo no te estoy viendo, Pedro, con los mismos ojos que tú te ves. Yo no te estoy viendo, Pedro, con los mismos ojos que el hombre te está viendo, Pedro. El hombre te está viendo como un traicionero, pero yo te estoy viendo como mi hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el libro de Juan, Cristo utiliza algunos nombres para dirigirse a sus discípulos. Preste atención a esto porque lo puede bendecir. Cristo, aleluya, ilustra los siguientes nombres. Cristo los llama primero siervos, luego los llama amigos, luego los llama hermanos, y en Juan capítulo 21 los llama hijo. Este es el nivel más alto de relación con Dios, de intimidad con Dios, el nivel donde tú eres hijo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres hijo, tú tienes herencia eterna. Cuando tú eres hijo, tú tienes privilegio que no tiene el siervo. Cuando tú eres hijo, tú tienes privilegio que no tiene el amigo. Alabado sea el nombre del Señor. Ser hijo de Dios es el más alto privilegio concedido por el Padre a los hombres en esta tierra. Es decir, Cristo le está diciendo, ustedes son mis hijitos. Tomás, tú eres un incrédulo, pero te considero mi hijito. Aleluya. Yo sé que alguna persona pudo haber dicho, ya Pedro nunca más va a predicar. Así es. Pero escuche esto, como si fuera poco. Usted pudo haber pensado que Pedro ya no se iba a levantar, que el futuro de Pedro iba a ser incierto. Pero Cristo comienza la conversación con Pedro, porque Pedro fue el que lo negó. Y Cristo le hace 3 preguntas a Pedro. Y le dice, Pedro, ¿me amas? La misma pregunta 3 veces. ¿Por qué? Porque 3 veces Pedro negó a Jesús cuando se le intervino para dar razón de si conocía o no a Cristo. Y en las 3 ocasiones Pedro dio la misma respuesta. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Pero cuando Cristo le preguntó en las 3 ocasiones, Pedro dio la misma respuesta. Sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Tú sabes que te amo. Aleluya. ¿Sabe qué significa esto? Que Jesús es el Cristo de la segunda oportunidad. Que Dios no ha terminado contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero escuche como si fuera poco, para que pueda entender la magnitud de lo que Dios hizo con Pedro. Cuando un hombre se humilla, cuando una mujer se humilla, lo que Dios hace, a dónde Dios lo lleva. Y yo quiero hacer algo profético aquí, una dinámica. Cuando yo mencione algún hecho, aleluya, yo voy a preguntar quién es el predicador y ustedes van a decir Pedro en altavoz. ¿Estamos de acuerdo acá? Amén. Aleluya. Entonces, escuche lo que Dios hace cuando un hombre se humilla. Cómo Dios pone a un hombre en su agenda. Cómo Dios, aleluya, usa su gloria para manifestarle en un hombre. Usted pudo haber dicho, Pedro nunca más iba a predicar, pero escuche lo que pasó en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. Este hombre elige al sucesor de Judas. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 2. Con un solo mensaje, 3,000 personas se rinden
quebrantada llorando delante de Jesús. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 3. Este hombre llega a la puerta del templo conocida como la Hermosa, y cuando da una declaración y dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 4. El hombre que negó a Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote ahora estaba frente al sumo sacerdote y no negó a Jesús, sino que dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 5. Este hombre estaba preso. Un ángel del cielo llega, lo saca de la cárcel, y cuando este hombre sale, este hombre comienza a caminar por la ciudad, y a través de su sombra los enfermos se sanan, el ciego se sana, el sordo se sana, el mudo se sana y comienza a hablar, el paralítico se levanta. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 6. Este hombre elige a los 7 diáconos que administraban la iglesia primitiva en el sentido económico y en el sentido de hospitalidad. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 7. Este hombre, aleluya, sigue siendo la figura principal de la iglesia. El capítulo 7 registra la defensa y muerte de Esteban, pero la figura principal de la iglesia seguía siendo Pedro. Hechos capítulo 8. La Biblia enseña que este hombre es invitado a Samaria, y cuando llega a Samaria ora, y el poder de Dios cae sobre los samaritanos bautizándolo, y dice la palabra de Dios que un brujo fue trastornado y quería comprarle la unción del Espíritu Santo. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 9. Este hombre levanta a un paralítico llamado Esnea y resucita a una mujer llamada Dorca. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 10. Este hombre llega a cierta casa, y cuando llega dice que ora por Cornelio, ora por la familia y ora por los amigos, y el poder de Dios desciende y lo bautiza. ¿El predicador quién era? Hechos capítulo 11. Este hombre está delante del concilio de Jerusalén y comienza a testificar de cómo Dios visitó a los gentiles. ¿El predicador quién era? Pedro. Hechos capítulo 12. Este hombre estaba preso, a Jacobo le cortaron la cabeza, al día siguiente era la muerte de él, pero un ángel desciende del cielo y vuelve y lo libra de la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. El predicador, ¿quién seguía siendo? Pedro. Predicador, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que lo que el hombre desecha, que lo que el hombre menosprecia, que lo que el hombre descalifica, que lo que el hombre descarta por su pasado, Dios lo toma tras humillación y lo pone en lugares de gloria. El Pedro que negó a Cristo 3 veces fue honrado durante 12 capítulos de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. La bendición se manifestó cuadruplicada. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando tú regresas al altar, cuando tú vuelves a la presencia de Dios, cuando tú vuelves al primer amor, cuando tú retomas la oración, cuando tú retomas tu intimidad con Dios, la bendición se va a multiplicar sobre tu vida. Las puertas serán mayores. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta hora y establecer la ley de la apropiación. Apropiate de la palabra que Dios te está dando en este día. Y Dios vino a decirte: yo no he terminado contigo. Amén, gloria al Señor. Wow. Yo quiero que tú ores por esas personas que están pasando por muchas situaciones complicadas, que tal vez cayeron en una falta y piensan que nunca más pueden levantarse. Y así como Dios le dio la segunda oportunidad a Pedro, gloria al Señor, creemos también que cada uno de ustedes tiene la segunda oportunidad de levantarse y ser mucho más grande que como fueron en el principio. Así es, gloria al Señor. Fíjense, muchas personas que atraviesan procesos difíciles o situaciones o consecuencias de una desobediencia piensan que ya su historia terminó ahí. Pero déjame decirte, amigo y hermano que me escucha, que Dios no ha terminado contigo. Sí. Quizás tú has dicho: ya el guión de la historia de mi vida terminó aquí. Pero Dios te está brindando la segunda oportunidad para que tú te reivindiques, para que tú seas restaurado, para que tú vuelvas al primer amor. Aleluya. Ese predicador también puede ser tú. Tú puedes ser ese intercesor que al orar por los enfermos se sanen. Tú puedes ser ese intercesor que al orar por los endemoniados sean libres. Tú puedes ser ese misionero que visite las ciudades y los países, llevando la palabra de Dios y trastornando a las tinieblas. Tú puedes ser ese pastor que Dios vaya a levantar en este tiempo para trastornar una nación, aleluya, y guiarla a la palabra. Tú puedes ser ese profeta fino que Dios use para dar mensaje, aleluya, certero acerca de lo porvenir. Tú puedes ser ese maestro que Dios use para enseñar la palabra de Dios
con altura. Así que yo quiero orar por ti en esta hora. Aleluya. Conéctate en tu casa y siente la presencia de Dios como toca tu vida. Espíritu de Dios, en esta hora, Padre eterno, te damos toda honra y toda alabanza. Dios mío, te presento a cada persona que, al igual que Pedro, quizás en algún área de su vida te negó, Señor. Que en algún área de su vida, Señor, no te ha reconocido. Que quizás, Señor eterno, con su boca te ha negado, te ha fallado, ha caído con su boca, Dios mío. Yo te ruego que tú estés obrando en ellos y que tú puedas hacerle entender, Dios mío, que tú no has terminado con ellos. Mira aquellas personas que se sienten ansiosas, Dios mío, porque entienden que hay un futuro incierto. Padre eterno, hazles entender que tú eres el arquitecto de su futuro. Mira aquellas personas que se sienten culpables por su pasado y que su pasado les persigue en su presente y que las heridas del pasado todavía siguen sangrando. Dios mío, que tú estés sanando toda herida del pasado. Que tú, Dios mío, estés, Padre amado, libertando de esa vida pasada y que ellos puedan atender al propósito y al llamado que tú tienes para su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero decirte que en la tercera ocasión donde Jesús le dice sígueme a Pedro, es en Juan capítulo 21. En 3 ocasiones Jesús se lo dijo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros nos olvidamos del llamado, Cristo siempre llegará a la escena de nuestra vida para recordarnos que todavía no ha terminado con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano Willy. Amén, gloria Fue al un placer Señor. tenerte aquí. El mensaje fue bastante contundente, un mensaje muy agradable y bueno, placentero, donde Dios ministró en nuestra vida. Gloria al Señor. Este es tu espacio, saliendo del anonimato, y nuestro hermano Geraldo Javier, ministro Geraldo Javier, así que suscríbete a la campanita y Excelencia Cristiana Televisor. Así que bendecimos de una vez la vida de nuestro hermano evangelista Wilkin. Esta es una palabra muy poderosa. Así que shalom y la paz del Señor sea contigo y los tuyos. Dios te bendiga. Gloria al Señor.